Señores abogados, muy buenos días. Muy buenos días, señor presidente. Buenos días, presidente. La segunda causa de tabla ha sido anunciada en la Secretaría de la Corte Suprema y vamos a proceder a la vista del recurso mediante la relación que nos va a efectuar la señora Yanina Gansur. ¿Puede hacer la relación, señora relatora? Su señoría es la Asociación Gremial del Retail Comercial quien promueve esta consulta ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia al tenor del artículo 18 número 2 y artículo 31 del Decreto Ley 211. Y en esta oportunidad es la consultante quien deduce este recurso de reclamación en contra de la resolución de 26 de octubre último, por intermedio de la cual el ya señalado tribunal declaró inadmisible esta consulta por estimar que la pretensión es propia de un procedimiento contencioso. Esta consulta se promueve a fin de que el tribunal conozca y analice 3 puntos. Primero, los contratos de arrendamiento vigentes que determinan la relación comercial entre los locatarios y los operadores de los principales centros comerciales de Chile. En segundo lugar, ciertos hechos y actos que se informan en relación a esos mismos contratos. Y en tercer lugar, la integración vertical que se produce en este mercado relevante, todo a fin de determinar si hay hechos, actos o contratos que puedan infringir la libre competencia y en su caso establecer las medidas de mitigación correspondientes. En la consulta se plantea que este es el mercado formado por los centros comerciales y malls. Los principales malls tienen presencia nacional, entonces toman todas sus decisiones a nivel central. Y por otro lado, el mall es para los locatarios pequeños una plataforma indispensable para desarrollar su actividad. Eso lleva a que ellos se vean obligados a aceptar por parte de los malls una serie de condiciones en los contratos y normas generales, producto de que los malls tienen precisamente una posición dominante. Se refiere la consulta en primer lugar a la estructura de estos contratos. Están conformados los contratos primero por normas generales impuestas por los operadores, más cláusulas particulares para cada uno de los locatarios, y reprocha que las normas generales son contratos de adhesión, son instrumentos predefinidos, a veces incluso mucho más largos que el contrato mismo, y no se pueden negociar. Como segundo punto, se refiere a la estructura tarifaria de las rentas de arrendamiento de estos locales. Ellas se componen de un valor mensual reajustable, un valor mínimo mensual reajustable y un valor porcentual mensual. Y la renta es entonces el valor mayor que resulte entre esas dos cantidades. El valor porcentual mensual es un porcentaje de los ingresos mensuales por venta de cada uno de los locatarios. Entonces, primero señalan que para poder determinar ese valor, los locatarios se ven obligados a entregar al centro comercial todos sus antecedentes comerciales relativos a las ventas del mes. Y por otro lado, esta estructura de la renta traslada el riesgo del negocio a los locatarios, porque si hay mayores rentas, pagan más renta, mayores ventas, hay más renta de arrendamiento, pero si las ventas bajan, igualmente el mall recibe un valor fijo por concepto de renta de arrendamiento, y además en algunos contratos se establece que en el mes de diciembre el valor mínimo mensual se duplica, ello sin ninguna explicación razonable. Y todo esto sin perjuicio de que en la mayoría de las veces el mayor valor siempre va a ser el valor fijo mensual. Respecto de la obligación de entregar sus antecedentes comerciales al mall, esto dice relación también con que los centros comerciales están integrados verticalmente con grandes tiendas del retail que a su vez son competidoras de estos locatarios. Entonces, por esa vía indirecta, la misma competencia de los locatarios tiene entonces conocimiento de los antecedentes comerciales y eso puede infringir entonces también la libre competencia. Como cuarto punto, se refiere a otros rubros que también componen los montos que deben pagar los locatarios a los operadores de centros comerciales. Estos son gastos comunes. Respecto de los gastos comunes, reprocha lo que denomina opacidad en su aplicación, porque no hay ninguna información, primero, de cómo se calculan y segundo, de cuáles son las partidas cobradas. Entonces, como no tienen ninguna información, tampoco pueden propender al uso eficiente de los recursos. Por otro lado, se les cobra el impuesto territorial, a pesar de que este cede en exclusivo beneficio del dueño del inmueble, que es el operador del mall. Se les cobra en algunas condiciones generales por mantención de estacionamientos, a pesar que esos montos también son pagados por los clientes del mall.
se les cobra un fondo de publicidad y promoción que conforme a los contratos el centro comercial puede disponer de estos fondos como lo estime conveniente, entonces se trata de una finalidad absolutamente desconocida. Hay cláusulas, por otro lado, que les obligan a realizar remodelaciones y a asumir los gastos asociados, todo ello conforme a un proyecto que debe también ser aprobado por los operadores de mall, y este conjunto de gastos, señala, en la práctica se ha transformado en una segunda renta. Como quinto punto, también refiere cláusulas que inciden en la fijación de precios. Indica que hay un operador que en sus normas generales establece, y aquí cito textual, que los arrendatarios no podrán recibir del público precios superiores a los que contemporáneamente rigieren en otras explotaciones propias o de terceros dentro o fuera del centro comercial en el mismo rubro y tipo de establecimiento. Y eso influye, indica, en la libertad del arrendatario y en su estrategia de fijación de precios. Como otro punto, también se refiere a la imposición de sanciones que contienen estos contratos. Se establece como un incumplimiento contractual que el locatario vea rebajadas sus ventas en a lo menos un 25% del promedio de facturación de los últimos 6 meses. Y eso da lugar al término anticipado del contrato, pero no solo al término anticipado con el mall respectivo, sino que también se puede extender ese término a todos los otros locales que ese arrendatario tenga con la misma cadena de malls. Entonces, los efectos de un contrato se extienden a otros contratos distintos, aun cuando no se trata de la misma empresa y puedan ser empresas relacionadas. Como último punto, indica que se imponen horarios diferenciados en algunos centros comerciales para las grandes tiendas y para los locatarios. En síntesis, todo esto fluye de las ventajas competitivas que tiene el operador del centro comercial como arrendador. Hay también en los contratos un enorme costo de salida para los locatarios, y aparte de eso, el segundo rol que tiene el centro comercial como competidor del locatario también podría influir en una eventual infracción a la libre competencia, porque en esa calidad tiene conocimiento de los antecedentes comerciales de sus competidores, y todas estas condiciones los arrendatarios están obligados a aceptarlas por precisamente la posición dominante que tiene el operador. Entonces, respecto de esta situación, propone el consultor una serie de medidas. Un primer grupo, respecto de las cláusulas contractuales, pide se dejen sin efecto las cláusulas contenidas tanto en las normas generales como en los contratos particulares en la medida que el tribunal estime que ya sean contrarias a la libre competencia, y se prohíba la imposición y ejecución de dichas cláusulas, disponiendo además medidas particulares para regular las condiciones bajo las cuales se desarrolla este vínculo entre los locatarios y el centro comercial. Respecto a la renta de arrendamiento, pide que una estructura tarifaria que descanse en criterios transparentes y objetivos, en virtud de la cual se comparta entonces el riesgo del negocio. Si se estima que corresponde a una estructura variable, que ella no genere ventajas competitivas indebidas, y si se estima que la estructura debe ser una fija, también se establezca sobre criterios objetivos, y que en todo caso los operadores no puedan exigir a los locatarios su información comercial y financiera, y tampoco puedan aumentar esta renta en el mes de diciembre. En relación a los gastos comunes y al fondo de promoción, también pide se dispongan medidas de transparencia vinculadas a estos cobros, una cuenta periódica a los locatarios, que cada servicio contratado requiera a lo menos 3 cotizaciones, y que se conforme un comité que pueda definir y controlar estos gastos comunes y el fondo de promoción. Respecto de la facultad para terminar todos los contratos que hay con un mismo locatario, pide que se dejen sin efecto todas, o sea, sugiere en realidad como medida que se dejen sin efecto todas esas cláusulas, y que se prohíba a los propietarios de los centros comerciales condicionar el arriendo de un local a que también se arriende otro local en otro centro comercial de la misma cadena. Pide también que sugiere también como medida que todos los operadores incluyan en los contratos la posibilidad de que el arrendatario le ponga término unilateral al mismo, y finalmente, en cuanto a la integración vertical, sugiere que se adopten medidas para evitar y mitigar los efectos anticompetitivos que ella pudiera tener.
Su señoría, antes de que el tribunal dicte la resolución que viene reclamada, se hicieron parte tanto Plaza Sociedad Anónima como Parque Arauco Sociedad Anónima. Ambas empresas piden que se declare inadmisible esta solicitud, coincidiendo en que en su concepto no se cumplen los requisitos del artículo 18, número 2, porque no se identifican en concreto los actos y contratos que pudieran infringir las disposiciones del decreto ley 211 y estiman ambas que esta es una solicitud de naturaleza contenciosa. El tribunal entonces dicta su resolución el día 26 de octubre de 2020 y parte citando varios pasajes de la consulta. En tanto se refiere la consulta a una posición dominante de los dueños de los malls, a una relación de dependencia de los locatarios, indica textualmente la posibilidad de extracción de renta y un potencial estrangulamiento de los márgenes de los locatarios, la existencia de barreras de salida impuestas por los centros comerciales que impiden o sea, que le permiten explotar con mayor intensidad ese poder que detentan frente a los locatarios, que existirían riesgos de conductas discriminatorias y abusos explotativos de la posición de dominio de los centros comerciales. Con todas estas afirmaciones, entonces, el tribunal estima que los hechos se está imputando que los operadores ejecutan prácticas que pudieran impedir, restringir o entorpecer la libre competencia en los términos del artículo tercero del decreto ley 211. Ello supone, de hecho, acceder a la petición de la consultante supone necesariamente calificar ciertas conductas como contrarias a la libre competencia. Y eso, en conceptos del tribunal, es lo que hace contencioso este asunto. Y cita al efecto un fallo de esta Corte, conforme al cual hay una exigencia constitucional de un racional y justo procedimiento, y eso deviene en la necesidad de que los litigantes tengan las garantías propias de un contradictorio. Entonces concluye que hay aquí alegaciones de naturaleza tal que solo pueden ser conocidas en un procedimiento contencioso, y eso lleva a no admitir a tramitación la consulta en la manera en que viene propuesta. Es el consultante quien deduce entonces el recurso de reclamación, y afirma que la consulta en realidad busca que se indique si hay o no efectos competitivos y cuáles son los riesgos de esos efectos en el análisis de los contratos y en general en los tres puntos a que se refiere la consulta. En ningún pasaje de la consulta se imputa derechamente actos anticompetitivos, solamente se identifican potenciales riesgos y se pide que se adopten medidas en el caso de estimar el tribunal que esos riesgos efectivamente concurren. Estima infringido entonces el artículo 18, número 2, porque afirma la potestad consultiva lo que busca es otorgar una mínima certeza a los actores en cuanto a una eventual contravención a la libre competencia, y es precisamente esa certeza lo que busca esta consulta. Y el tribunal no se refiere a los eventuales efectos anticompetitivos que se producen de todo lo que se ha reseñado en el nivel pretensor. Reitera que la consulta no hace ninguna imputación y que una posible infracción al decreto ley 211 no es un obstáculo para la consulta y por el contrario es una condición necesaria para su procedencia. Lo determinante en este caso es que en la consulta no hay ninguna pretensión sancionatoria y es eso entonces lo que determina que se siga este procedimiento voluntario y no el procedimiento contencioso. Por otro lado, afirma que sería errado el argumento en torno a que seguir este procedimiento voluntario causaría indefensión, porque la consulta se publica y pueden todos quienes deseen hacerse parte aportar antecedentes, e incluso en este caso antes de la dictación de la resolución ya había dos centros comerciales que se habían hecho parte. Por otro lado, señala que no se consideró por parte del tribunal cuál es el petitorio de la solicitud. Aquí había tres materias que se pidió que se analizaran: las condiciones de los contratos y normas generales, ciertos hechos y actos que ya se explicaron en la consulta y la integración vertical que hay en el mercado. No se analizaron estos aspectos por separado. El tribunal ni siquiera los distingue. Entonces, no se toma en cuenta que a lo menos alguna de aquellas solicitudes pudo haber igualmente ser sometida a este procedimiento no contencioso. Todo lo anterior lleva también a una infracción al principio de inexcusabilidad, todas razones por las cuales pide que se deje sin efecto la resolución y se disponga a admitir a tramitación la consulta, ya sea en sus tres aspectos o en alguno de ellos. Sus señorías se anunciaron para alegar
por el recurso al abogado señor José Miguel Gana con 30 minutos y contra el recurso se anunciaron para alegar don Cristóbal Eizaguirre por el mall Arauco con 30 minutos, don Enrique Urrutia por la empresa Vivocorp con 20 minutos y don Luis Cordero por Plaza Sociedad Anónima con 30 minutos. Puede alegar don José Miguel Gana. Con la venia del señor presidente, vengo a alegar en representación de la Asociación Gremial del Retail Comercial. Excelentísima Corte, la asociación está conformada por aproximadamente 90 asociados, los cuales son en su gran mayoría medianas empresas que desarrollan y requieren de su actividad en los centros comerciales. La legitimación activa de la asociación está determinada por la legítima defensa de los intereses comunes de sus asociados, tal y como ha ocurrido en otros procesos no contenciosos iniciados por otras asociaciones de esta naturaleza. En la especie, la asociación gremial, en defensa de esos intereses comunes, en cumplimiento de lo que dispone la ley, de lo que dispone sus estatutos, sometió a la consideración del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia determinados contratos, determinados hechos y determinados actos, para que este tribunal los analizara si eventualmente infringían la libre competencia y en caso de ocurrir aquello, dispusiese las medidas que debían cumplirse en tal acto, tal hecho o tal contrato, tal y como lo dispone el artículo 18, número 2 del Decreto Ley 211, en cumplimiento del rol del Tribunal de Libre Competencia de resguardar este bien jurídico. Esto es especialmente relevante, excelentísima Corte, como estamos hablando de relaciones contractuales que están en curso, existentes, que se seguirán desarrollando en el futuro y que se vinculan con operadores que representan más del 90% del mercado relevante y que tienen mercado relevante que tiene ciertas características. En primer lugar, una enorme concentración. Esto se grafica en que todos los operadores son 3 o 4 grupos vinculados a los grandes grupos económicos de este país y que, como decía, representan el 90% de la participación del mercado que se trata. Una clara integración vertical, como me referiré posteriormente, y una evidente relación de dependencia comercial, en términos tales que los locatarios, los arrendatarios, requieren de la plataforma comercial que representan los malls para desarrollar su actividad comercial, toda vez que esta plataforma comercial no encuentra sustituto en el mercado de que se trata. Prueba de aquello son las enormes aglomeraciones que veíamos en el reciente periodo de Navidad, porque la gente necesita ir a los malls. El análisis de la especie, excelentísimo tribunal, se vincula con dos elementos como dispone la señora relatora. En primer lugar, el artículo 18, número 2 del Decreto Ley 211, y en segundo lugar, el tenor y alcance de la consulta. Lamentablemente, la resolución recurrida da un sentido equivocado a ambos elementos. En primer lugar, restringiendo significativamente el alcance del artículo 18, número 2, y determinando que dado que los hechos podrían infringir la libre competencia, transforma necesariamente en contencioso el asunto, lo que es un enorme error a nuestro juicio. Y en segundo lugar, alterando el contenido y alcance de la consulta al darle un inexistente sentido contencioso. En la especie, excelentísimo tribunal, esta parte simplemente ha solicitado aquello que le permite y habilita la norma legal del 18, número 2. ¿Y qué se solicitó en concreto y en resumen? Que se analizaran los contratos vinculados entre los operadores y los arrendatarios, y muy en particular, y desde la página 3 de la consulta, excelentísimo tribunal, las normas generales. Tal como dijo la señora relatora, se trata de documentos que no pueden ser objeto de negociación, que se imponen a todos los arrendatarios, que pasan a formar parte integrante de dichos contratos, estableciendo gran parte de los derechos y obligaciones de las partes. No estamos hablando de miles de contratos, estamos hablando de una norma general por cada operador. 6 contratos existentes que se acompañaron ante el Tribunal de la Libre Competencia. El tribunal simplemente dijo que no. Y en segundo lugar, se solicitó analizar los posibles efectos o riesgos anticompetitivos de la evidente integración vertical, que es un hecho con clara significación jurídica, en términos tales que los operadores participan en el mercado aguas arriba como arrendadores y participan en el mercado aguas abajo, dada su relación con múltiples arrendatarios, como referiremos posteriormente. Aquello no constituye un ilícito, aquello no necesariamente determina que se produzcan conductas anticompetitivas, pero evidentemente es una situación, es un hecho que amerita ser analizado por los riesgos o por los potenciales efectos anticompetitivos que producen. El tribunal señaló que no.
no se hizo imputación alguna de un ilícito del Excelentísimo Tribunal, no se solicitó la aplicación de sanciones o la aplicación de alguna pretensión punitiva respecto de los operadores. Simplemente se propusieron, las que no son vinculantes, medidas que pudiese o no adoptar el tribunal en cumplimiento del artículo 18, número 2. A partir de la negativa del tribunal tenemos dos principales efectos. Primero, una evidente indefensión de los asociados a la asociación gremial, quienes estarían obligados a iniciar un proceso contencioso a ciegas, ya que dada la evidente falta de transparencia que rige estas relaciones contractuales, asimetría de la información, esto debería a ciegas iniciar una acción por si existiesen conductas anticompetitivas, ya que como no tienen conocimiento de una serie de circunstancias, de una serie de criterios que determinan esta relación contractual, tampoco tendrían cómo imputarlos derechamente. Y en segundo lugar, el sistema de libre competencia se priva de conocer de una situación y de una serie de situaciones y de hechos específicos y precisos que evidentemente podrían implicar ciertos efectos o riesgos anticompetitivos, como ha ocurrido en otros casos, como nos referiremos con posterioridad. En la especie, el tribunal simplemente se negó a todo. Y creemos que lo hace a partir de una confusión. Como dice la señora relatora, en la especie la consulta tenía tres aspectos específicos y diferenciados. La resolución recurrida no distingue y no señala por qué razón cada uno de esos tres aspectos específicos y diferenciados no admiten ser sometidos a tramitación, sino que los confunde como un solo todo, intentando darle una naturaleza contenciosa al asunto. Excelentísimo Tribunal, los artículos 2 y 5 del Decreto Ley 211 disponen que el Tribunal de Libre Competencia tiene como rol fundamental resguardar la libre competencia. Aquello no se plasma, Excelentísima Corte, simplemente en la aplicación de sanciones, sino que tiene un rol incluso más relevante, cuál es analizar determinadas situaciones y proponer o disponer la aplicación de ciertos remedios que permitan prevenir potenciales ilícitos o corregir ciertas situaciones que pudiesen provocar efectos anticompetitivos. Y así lo ha señalado esta Excelentísima Corte Suprema en fallo de noviembre de 2019, Excelentísimo Presidente, me permito citar brevemente. Puede hacerlo. Este proceso contencioso tiene por objeto, comillas, otorgar certeza mínima a los actores del mercado al calificar o determinar la eventual contradicción entre un hecho, acto o convención singular y la libre competencia apreciada en un mercado relevante y concreto. Es precisamente aquella certeza mínima en lo que buscó la asociación gremial. Esta certeza es la que pide a gritos esta relación contractual, Excelentísimo Tribunal, por la total opacidad y falta de transparencia. No tienen ningún conocimiento los locatarios, Excelentísimo Tribunal, de si son o no discriminados, ya sea entre sí o respecto de aquellas empresas que están integradas verticalmente con los operadores. No tienen ningún conocimiento acerca de los criterios que determinan la aplicación de variables competitivas. No tienen ningún conocimiento de cuáles son los criterios potencialmente generales, no discriminatorios, que determinan la aplicación de la renta u otros cuantiosos costos adicionales, gastos comunes, fondos de promoción o publicidad. Nada de aquello saben. Y simplemente pretendían que el tribunal analizara la situación sin las restricciones que tienen los asociados y determinara si se estaban provocando efectos o riesgos anticompetitivos en esta situación. Excelentísimo Tribunal, como decíamos, se altera el sentido del artículo 18, número 2. Me permito citar brevemente lo que señala la resolución recurrida sobre el particular y que constituye el gran argumento para rechazar admitir a tramitación la consulta. Me permito leer, señor presidente, brevemente. A pesar de que la consultante presenta dichas conductas como potenciales actos anticompetitivos, en los hechos imputa a los operadores la ejecución de prácticas que podrían impedir restringir la libre competencia. En razón de lo expuesto, el acogimiento de las peticiones supondría que se califiquen las conductas que indica como contrarias a la libre competencia, lo que hace contencioso este asunto. Es decir, si los hechos, actos o contratos infringen la libre competencia, hace contencioso el asunto. Excelentísimo Tribunal, tal decisión y la lógica que subyace a la misma es completamente errada. No se ajusta al mérito de la consulta, no se ajusta al tenor del artículo 18, número 2. Se aplica un artículo 18, número 2 distinto a aquel que encontramos en el decreto ley 211.
Excelentísimo Tribunal, el artículo 18, número 2, expresamente señala que podrán ser materia y objeto de este proceso no contencioso aquellos hechos, actos o contratos existentes, comillas, que puedan infringir la libre competencia, caso en el cual, como dice la misma norma, el tribunal podrá fijar las condiciones que deberán cumplirse en tales hechos, actos o contratos. Es decir, las circunstancias de que estos hechos, actos o contratos puedan infringir la libre competencia es un requisito necesario, es un punto habilitante para que el Tribunal de la Libre Competencia, valga la redundancia, tenga competencia para conocer de ellos y pueda disponer las condiciones o remedios pertinentes. Y ello no lo transforma en asunto contencioso. Así lo ha determinado esta excelentísima Corte Suprema en sentencia de enero del 2016, que me permito leer muy brevemente, señor presidente. Puede hacerlo. El legislador ha previsto expresamente que en los procedimientos no contenciosos el tribunal pueda verificar la transgresión a las normas de libre competencia, sin que por ello se deba iniciar necesariamente un procedimiento de carácter contencioso. Y eso es así porque el tribunal en dichas circunstancias podrá determinar las condiciones o los remedios que deberán cumplirse. Lo anterior queda aún más de manifiesto cuando verificamos el auto acordado número 5 del Tribunal de la Libre Competencia. Este acordado número 5 señala que existe la posibilidad que respecto de los mismos hechos, actos o contratos se presenten demandas o se formulen consultas, agregando en el resuelvo primero que en caso que se ingrese al tribunal una demanda respecto de determinado hecho, acto o contrato, posteriormente no podrá iniciarse el procedimiento no contencioso respecto del mismo hecho, acto o contrato. Lo anterior es extraordinariamente decidor, ya que el propio Tribunal de la Libre Competencia nos señala que si no se hubiese presentado una demanda, como ocurre en este caso, sí podrá presentarse una consulta sobre hechos, actos o contratos que puedan eventualmente infringir la libre competencia. Cuestión que ocurrió en la especie. Pero además, excelentísimo tribunal, la consulta no tiene naturaleza contenciosa. Como decíamos anteriormente, si hay un elemento que atraviesa esta relación contractual es la total falta de transparencia, total opacidad, la total ceguera en que se encuentran los asociados. Y a partir de ello, no podríamos haber imputado ilícitos, no podríamos haber solicitado la aplicación de sanciones, ya que no se tienen antecedentes que permitan calificar necesariamente de discriminación aquellos hechos que se solicita se pongan en conocimiento del tribunal. Precisamente por ello se perseguía que el tribunal conociera de los mismos. No tenía otra vía procesal esta parte, excelentísimo tribunal. Y ello no obedece y rechazamos categóricamente lo que afirma Amor Plaza en cuanto a que esta consulta se trataría de una decisión estratégica movida por incentivos perversos. ¿Qué incentivo perverso tiene, excelentísimo tribunal, iniciar un proceso no contencioso que no pide la aplicación de sanciones para que se conozca por el tribunal y si lo estima pertinente, adopte las medidas pertinentes? ¿Y cuáles son los hechos, actos o contratos específicos? En primer lugar, los contratos de arriendo, pero muy particularmente, excelentísima Corte, así se señaló desde la página 3 de la consulta en adelante, las normas generales. Seguramente los abogados aquí presentes plantearán que se pretende regular el mercado, que se pretende analizar miles y miles de contratos. No es así, excelentísimo tribunal. Se acompañaron al tribunal las 6 normas generales, una por cada operador, que determinan en su gran parte los derechos y obligaciones de las partes, que no son objeto de negociación, pese a que son parte integrante del contrato de arriendo. Es un contrato preciso, existente, específico, excelentísimo tribunal, singular, que requería ser conocido. Y más particularmente, llama la atención que estas normas generales son incluso coincidentes entre sí, entre los distintos operadores que se entiende compiten, incluso coincidencia en su tenor literal. Y más específicamente, se sometía a la consideración del tribunal determinados aspectos. Por ejemplo, aquellas normas, cláusulas de las normas generales que exigían la entrega de toda la información relativa a la venta diaria de cada uno de los arrendatarios. Como veremos posteriormente, ello constituye un evidente riesgo anticompetitivo cuando estamos hablando además de empresas que tienen integración vertical con competidores de cada uno de los arrendatarios. Es decir, el competidor tiene toda la información de cada uno de los
locatarios de los malls, pese a que compite con ellos. Las cláusulas que exigen entregarles diariamente la información, la restricción respecto a la venta, cláusulas que habilitan a poner término anticipado a todos los contratos que tenga un determinado operador con un locatario en los distintos malls, pese a que pueden ocurrir circunstancias que se vinculan con solo uno de estos. Cláusulas de cobros adicionales, cuyos criterios para su determinación, cuantificación, razonabilidad, no están explicitados y están absolutamente incógnitos para todos los locatarios, para todos los asociados de la asociación gremial. Me permito citar, excelentísimo tribunal, la memoria del año 2019 de Mall Plaza, señor presidente. Brevemente. Puede hacerlo, señor. Muchas gracias. Los gastos asociados a la operación de las malls son facturados y recuperados de los arrendatarios, principalmente como concepto de otras obligaciones emanadas del contrato gasto común, siendo un porcentaje menor de estos asumidos como costo por la sociedad. Así, Mall Plaza reconoce que solo asume un costo menor y que gran parte de los gastos son sustentados por los arrendatarios. De esta forma, excelentísimo tribunal, cuando son estos mismos arrendatarios los que asumen gran parte del costo de operación de los malls, ¿cómo no van a tener derecho a tener la mínima certeza sobre si sobre el particular se aplican criterios razonables para su cuantificación, para su razonabilidad, para su distribución entre los distintos arrendatarios, cómo se distribuyen respecto de aquellas sociedades integradas verticalmente? Los arrendatarios asumen el costo de operación del mall y no tienen ningún conocimiento de cómo se aplican y cuáles son los criterios que rigen al respecto. Esa certeza mínima es la que se pedía, excelentísimo tribunal. Se trata de un contrato existente que podría generar efectos anticompetitivos. No entendemos las razones para no aplicarlas. Y el segundo hecho fundamental, excelentísimo tribunal, era la integración vertical. Como decía anteriormente, los malls operan aguas arriba como arrendadores de los locales y aguas abajo a través de distintas sociedades y marcas por las cuales están relacionadas, quienes además compiten con todos los asociados de la asociación gremial. Me permito señalar como ejemplo, señor presidente, el caso del Mall Plaza, que tiene 17 malls en Chile, siendo el principal actor en el país. Su principal accionista es Falabella, quien además participa como arrendatario en sus malls, lo que también concurre respecto de todas estas sociedades y marcas vinculadas al grupo Mall Plaza. Home Center, Sodimac, Horny, Toti, Mango, Aldo, Americanino, Desigual, La Martina, Paco Rabanne, Mósimo, etcétera, etcétera, son muchos más. En el caso de Cencosud, participa como arrendador y como arrendatario a través de Almacén París y a través de Jumbo, Santa Isabel, Top Shop, Miss Selfie, Women's Secret, Umbral, Legacy, etc. En el caso del Grupo Marina, se encuentra relacionado verticalmente con Ripley, es decir, participa aguas arriba y aguas abajo. Existe una evidente doble relación. No estamos señalando, ni se señala en parte alguna de la consulta, que dicha integración vertical sea ilícita. No estamos señalando que a partir de dicha integración necesariamente se deriven conductas contrarias a la libre competencia. Pero sí estamos señalando que evidentemente hay una situación, hay un hecho con clara connotación jurídica y fáctica que puede provocar riesgos anticompetitivos. Y eso es lo que solicitábamos respetuosamente al tribunal que conociera. Excelentísimo tribunal, esto se ve agravado por el acceso completo que tiene el operador a toda la información de venta. En las normas generales de uno de los operadores se establece que los arrendatarios deberán entregarle formularios, deberán contar todos los datos referentes a su facturación diaria. Normas generales que sometimos a conocimiento del tribunal dispone que se podrá fiscalizar todas las ventas diarias y además el locatario deberá entregarle todos los libros y registros donde conste el movimiento diario de todas las operaciones. La gran justificación de ello, excelentísimo tribunal, es como que compartieran el riesgo operacional y dado que además se podría aplicar una renta variable. Pero ello no es así, excelentísimo tribunal. Propio Mall Plaza reconoce en su memoria del año 2019 que la política comercial de Plaza está enfocada en los cobros fijos, no asociados a las ventas de los arrendatarios. Por lo tanto, si no están asociados sus ingresos a las ventas de los arrendatarios, no se entiende que le exijan la entrega de toda la información de la venta diaria. En el caso de Parque Arauco se señala que sus ingresos fijos representan más del 90% de los ingresos por arriendo. En el caso de Cencosud señala
que los ingresos provienen del segmento fijo, tal como ocurre en la industria. Es decir, excelentísimo tribunal, no reprochamos la integración vertical, no señalamos que ocurre ilícito, pero hay un eventual riesgo. Y este riesgo ya había sido reconocido por el Tribunal de la Libre Competencia, cuando conoció de la fallida fusión de DIS y Falabella y acuñó el concepto del retail integrado. ¿Qué señaló el tribunal? Excelentísimo tribunal, me permito leer brevemente. El centro comercial integrado detenta una ventaja competitiva, ya que participa en el mercado sin ceder información estratégica sobre sus ingresos a la competencia, obteniendo además esa información de sus arrendatarios, agregando, a juicio de este tribunal, para cualquier otro competidor, este tipo de información sería inalcanzable. Es decir, recibe información estratégica, recibe información inalcanzable, lo que le entrega, como el mismo tribunal señala, ventajas competitivas. Y lo único que se pretendía es que el tribunal analizara si aquellas ventajas competitivas que reconoce no se traducían en riesgos o en efectos reales anticompetitivos y que aplicara ciertos criterios razonables. ¿Y qué es lo que pidió esta parte respecto a la integración vertical? Que simplemente dispusiese las medidas para que no se provocaran efectos anticompetitivos. Nada más que eso, lo que evidentemente no constituye la solicitud de una sanción. No entendemos la razón para que el tribunal se haya simplemente negado a conocer de este hecho específico, determinado y concreto. Queremos entender que lo hace a partir de la confusión que realiza al ni siquiera singularizar o señalar los argumentos por los cuales se niega a conocer de este elemento, excelentísimo tribunal. Porque lo determinante para entender que una consulta puede tener naturaleza contenciosa es si contiene una pretensión sancionatoria, lo que no ocurre en la especie. Como hemos dicho, no solicitamos que se declare que los operadores han incurrido en infracción alguna. No solicitamos que se le aplique sanción alguna. Mal podríamos haberlo hecho, dada la opacidad, dada la asimetría en la entrega de la información, dada la falta de transparencia que rige en esta industria. Y así lo ha dicho este tribunal, excelentísimo presidente, si me permite leer muy brevemente. Si en un asunto no contencioso se puede denunciar la existencia de un proceder contrario a la libre competencia sin proponer la aplicación de sanciones, ha de tramitarse conforme al procedimiento regulado en el artículo 31 de este cuerpo legal, procedimiento no contencioso. Y en la especie no se solicita la aplicación de sanciones. Lo único que se hace, excelentísimo tribunal, es proponer al tribunal determinadas medidas, determinados remedios para eventualmente prevenir potenciales conductas anticompetitivas o prevenir potenciales efectos anticompetitivos. En relación a los contratos, específicamente con las normas generales, su estructura tarifaria, se pidió fundamentalmente que se establecieran criterios transparentes, criterios generales, criterios razonables, criterios no discriminatorios. Lo mismo respecto a los gastos comunes. Ello evidentemente no constituye una sanción, excelentísimo tribunal. Solo podría constituir una sanción para aquel que pretende que no se modifique absolutamente nada en esta relación contractual. De hecho, esta misma medida fue aplicada por el Tribunal de la Libre Competencia en el proceso no contencioso vinculado con la empresa Equifax, cuando señala expresamente el año 2015 que el precio deberá ajustarse a términos y condiciones generales no discriminatorias objetivas. En relación con determinadas cláusulas, simplemente se proponía al tribunal que si entendía de su análisis que determinaban ciertos efectos o riesgos, que se modificasen en términos que se previniesen aquellos riesgos. Es un remedio procompetitivo, tal como dijo el ex ministro del tribunal, don Juan José Romero, en el libro Libre Competencia en el Bicentenario. El artículo 26 contiene, por una parte, medidas, remedios para corregir y prevenir determinadas conductas, lo que ocurre, lo que se presenta en las medidas que se proponen por esta parte, y por otro lado sanciones, las que han sentido punitivo que les es propio, la aplicación de multa, la cancelación de la personalidad jurídica, etc. Ello es una sanción, excelentísimo tribunal. Cuando yo pido que se apliquen criterios transparentes, generales o no discriminatorios, no puede entenderse que no es una sanción y por ende motivo de proceso contencioso.
Respecto a la integración vertical, como dijimos, la situación fue aún más clara. Simplemente se pide que se apliquen medidas necesarias para evitar o mitigar los eventuales riesgos. Por lo mismo, no es aplicable el símil que intenta la resolución recurrida con otro caso, en el que incluso se pedía medidas en una consulta claramente contenciosa. Por lo demás, se trata de medidas que se proponen sin que sean vinculantes para el tribunal. Último argumento antes de concluir, señor presidente, me permito señalar que como argumento residual, el tribunal insiste en que el proceso no contencioso no entregaría la garantía de defensa. Llama profundamente la atención cuando ha sido tanto la excelentísima Corte Suprema como el propio Tribunal de la Libre Competencia, el cual ha rechazado dicho argumento. El noviembre de 2019, esta misma excelentísima Corte Suprema señaló lo siguiente, señor presidente, me permito citar muy brevemente. Desde el momento que los intervinientes son llamados a aportar antecedentes, se encuentran en pleno conocimiento del tenor de la consulta y pueden prever la eventual afectación de sus intereses. Eso era para rechazar el argumento al que nos hemos referido. Pero el propio tribunal, en la resolución 53 del 2018, señala lo siguiente, señor presidente, me permito citar. Es preciso sostener que ambos procedimientos, contencioso y no contencioso, gozan de las mismas garantías y resguardan de manera adecuada el debido proceso. Por lo demás, excelentísimo tribunal, la fuerza de los hechos ratifica que en la especie se resguarda la bilateralidad de la audiencia, la igualdad de armas. Siquiera antes de que el Tribunal de la Libre Competencia se pronunciase sobre la consulta, ya la empresa Mall Plaza, ya la empresa Parque Arauco había presentado sendos escritos planteando sus argumentos de hecho y derecho por los que entendía que no debía tramitarse la consulta y que debía declararse su inadmisibilidad para mantener la relación contractual tal y cual ocurre en la especie. Excelentísimo tribunal, para concluir, lo señalado produce efectos. No solo la indefensión al tener que ir necesariamente a un proceso contencioso a ciegas, por si existiesen discriminaciones, que es lo que pretende el tribunal, sino que además porque el sistema de libre competencia se está privando del ejercicio de uno de sus roles más fundamentales. Excelentísimo tribunal, y para ello me permito dar un ejemplo. En el caso del mercado del gas, excelentísimo tribunal, el Tribunal de la Libre Competencia adoptó la misma decisión, negó lugar a someter a tramitación en las 4 materias objeto de la consulta. La excelentísima Corte Suprema, distinguiendo como correspondía distinguir, le instruyó iniciar el proceso en 2 de aquellas 4 materias. Y como resultado de ello, el mismo tribunal que inicialmente no había dado lugar a tramitar, entendió que efectivamente existían riesgos y efectos anticompetitivos, lo que le llevó no solo a aplicar medidas conductuales, sino que incluso a aplicar medidas de carácter estructural, ordenando la desinversión de determinadas sociedades. No queremos que en la especie, excelentísimo tribunal, por aplicar un criterio restrictivo errado de la norma legal, por darle a la consulta un equivocado sentido contencioso, el sistema de libre competencia se prive de conocer de determinados y específicos hechos, actos y contratos, excelentísimo tribunal. Hago presente una circunstancia. Durante estos últimos 2 meses, cuando ya se había iniciado, presentado la consulta, Mall Plaza, para renovar contrato de arriendo a varios de los operadores, les envía una cláusula en las cuales ellos deben señalar y reconocer que la empresa compite justa y lealmente y cumple proactivamente el decreto de ley 211. Excelentísimo tribunal, los locatarios, los asociados de la asociación gremial, tienen pocas herramientas frente a los operadores. Dependen comercialmente de estos. Solicitaron la intervención del tribunal en el ámbito de un proceso de consulta para que analizase potenciales efectos o riesgos anticompetitivos. Y el tribunal lamentablemente negó lugar a todo. En decisión, excelentísimo tribunal, que esperamos respetuosamente que sea dejada sin efecto por vuestro tribunal. Muchas gracias, señor presidente. Puede alegar don Nicolás Eizaguirre. Muchas gracias, señor presidente. Alego, Cristóbal Eizaguirre, señor presidente. Cristóbal Eizaguirre. No se preocupe, yo también, mi hermano. Así que, alego en representación de Parque Arauco S.A.,
en estos autos sobre reclamación interpuesto por la Asociación Gremial de Retail Comercial AG, y solicito, es decir, rechazar esa reclamación a vuestra excelencia con costa, fundado en los antecedentes de hecho y derecho que paso a exponer. Vuestra excelencia, el núcleo de lo debatido en estos autos es bastante simple. Radica en determinar si para calificar de contencioso o de no contencioso un determinado asunto, a la luz del decreto ley 211, bastaría simplemente con ver si demandante o consultante ocupa un lenguaje condicional. De alguna manera, cuando uno revisa la reclamación de mi distinguido contradictor, y hoy día trata de alguna forma de maquillar su demanda, a la cual denomina rotula como consulta, con bastante esfuerzo en su alegato, pero lo escrito está. Si uno revisa lo que le solicita este excelentísimo tribunal, mi distinguido contradictor, es simplemente circunscribir la diferenciación de cuando estamos frente a un asunto contencioso o no contencioso, dependiendo qué lenguaje ocupe aquel que consulta. Si dice, mire, los actos, hechos o contratos que estoy consultando infringen la libre competencia, en ese caso estaríamos hablando de procedimiento contencioso que iría tramitarse de acuerdo al artículo 19 y siguientes del decreto de ley 211. Pero si ocupa el condicional, infringiría, como lo ocupa mi distinguido contradictor, en ese caso estaríamos hablando, dice, un asunto no contencioso y que por tanto podría conocerse bajo este procedimiento abreviado y distinto al contencioso. Vuestra excelencia, esto tiene mucha trascendencia, puesto el procedimiento voluntario, no cabe duda, no concurre en los requerimientos mínimos de un racional y justo procedimiento. Y eso no lo digo yo, aquí no hay dos opiniones. Lo ha afirmado vuestra excelencia, si me permite, señor presidente, hace muy poco tiempo, hace poco más de un año, en el cual dijo expresamente, vuestra excelencia, dijo, el procedimiento voluntario no permite a los destinatarios de la acción una adecuada defensa para controvertir los fundamentos que sustentan la pretensión de la contraria. No permite una adecuada defensa para controvertir. Mi distinguido contradictor intentó nuevamente hoy día, y también en su reclamación, tratar de soslayar o alguna forma ningunear esta diferencia, no que en realidad aquí no habría gran diferencia entre un procedimiento y otro. Pero vuestra excelencia bien conoce, y mi distinguido contradictor también, puesto que una avesado litigante en sede de libre competencia, que es muy distinto defenderse de imputaciones de infracción a la libre competencia en un procedimiento voluntario que en un procedimiento contencioso. ¿Por qué? Porque hay una serie de garantías de un racional y justo procedimiento que no están presentes en el procedimiento voluntario o no contencioso, vuestra excelencia. Aquí, en este procedimiento, no hay testigo. Por tanto, no hay ninguna posibilidad tampoco de contrainterrogar a testigo. No hay ninguna posibilidad de contrainterrogar a expertos, vuestra excelencia, tampoco. Tampoco hay existe absolución de posiciones, los documentos no se acompañan ni con citación, ni con los procedimientos de corrección número 3. Simplemente no hay ninguna de las garantías procesales de un racional y justo procedimiento en materia probatoria. Y eso es indiscutido. Por eso es que atenta contra el sentido común más básico, excelentísimo tribunal, el criterio que sugiere a vuestra excelencia esta asociación gremial para definir cuándo el procedimiento sería contencioso y cuándo sería el procedimiento voluntario. Simplemente lo deja entregado a la decisión del consultante, a lo que expresa en su escrito. Si dice, mire, yo no tengo certeza, porque como el mercado es tan opaco, como dice mi distinguido contradictor, como habría una ceguera por parte de los miembros de la asociación gremial y por tanto no tienen total certeza, entonces como no hay certeza y simplemente se ocupa el condicional e infringiría, en ese caso esto podría tramitarse como un procedimiento voluntario. Si no existiese, digamos, aquella incerteza que menciona mi distinguido contradictor, en ese caso tendría que ser un procedimiento contencioso. Vuestra excelencia, abordemos con un poquito más de profundidad este criterio que se lo solicita a esta excelentísima Corte refrendar. Por ejemplo, si en la colusión de las farmacias o en la colusión de los supermercados, si en vez de haberse firmado por la fiscalía o por un demandante en esos eventos, que las comunicaciones e intercambio entre los competidores sí constituyen un cartel, como se afirmó, sino que simplemente se mire, aquí hay comunicaciones e intercambio entre competidores, pero yo no tengo certeza si aquello realmente constituye infracción o no a la libre competencia. Y como tengo esa incerteza sea el Tribunal de Defensa de Libre Competencia el que determine si aquello intercambio o comunicaciones constituyen o no constituyen infracción. Es decir, simplemente por aquel lenguaje condicional podríamos haber discutido la colusión de la farmacia o los supermercados en un procedimiento de consulta, vuestra excelencia. Evidente que no. Van a decir, no, que en ese caso es un tema de cartel, de colusión. Pero vuestra excelencia, si el artículo 18, número 2, no distingue. Y lo que está pidiendo mi distinguido contradictor es simplemente que el criterio que se ocupe aquí sea simplemente si se ocupó un lenguaje condicional. La verdad es que este criterio no resiste ningún test de seriedad. Y según analizaremos ahora, a continuación,
los elementos más relevantes de la reclamación y también del alegato con distinguido contradictor. Eso quedará más claro, me parece, con el debido respeto, señor presidente. Analicemos algunos aspectos claves de la reclamación. En la página 5 de la reclamación, mi distinguido contradictor menciona que la resolución reclamada dice infringe el contenido y alcance del artículo 18, número 2 del decreto de ley 211. El contenido y alcance. Vuestra Excelencia, aquí es muy relevante porque una y otra vez mi distinguido contradictor, tanto en su reclamación y hoy día también en el alegato, cuando leyó, aparentemente leyó lo que dispone el 18 número 2, lo lee incorrectamente. Porque el número 2 no dice que el Tribunal de Defensa Libre de Competencia tenga competencia para conocer de hechos, actos o contratos existentes por celebrarse que puedan infringir las disposiciones de la ley. Eso no lo dice. El 18 establece dos numerales relevantes para este efecto, el número 1 y el número 2 del decreto de ley 211. El número 1 dice que le entrega competencia al Tribunal de Defensa Libre de Competencia para conocer las situaciones que pudieran constituir infracciones a la presente ley. Pasado. Y el número 2 dispone que le entrega competencia al tribunal para conocer a solicitud de quienes sean partes. Me permite, señor, leer muy brevemente, señor presidente. Para hacerlo, señor. Es relevante esta lectura. A solicitud de quienes sean parte o tengan interés legítimo en los hechos, actos o contratos existentes por celebrarse, o del fiscal nacional, dice distinto operación de concentración, o del fiscal nacional económico, los asuntos de carácter no contencioso que pueden infringir la disposición de esta ley. O sea, ¿qué es lo que el 18 número 2 dispone? ¿Qué es lo que omite mi distinguido contradictor una y otra vez cuando lo cita? No dice que tenga competencia actual para conocer de los hechos, actos o contratos que infringen la libre competencia, o que puedan infringir la libre competencia. Dice, tiene competencia para conocer los asuntos de carácter no contencioso, vuestra excelencia. Eso es lo que pueden, en relación con hecho, acto, contrato existente por celebrarse. Y en consecuencia, es relevante esto, porque un requisito inherente al 18 número 2, que es necesario, que es imprescindible, es que nos encontremos frente a un asunto de carácter no contencioso. Eso es lo que puede conocerse bajo el procedimiento de consulta, asunto de carácter no contencioso. ¿Y qué es lo que es un asunto de carácter no contencioso? Lo define el artículo 817 del Código de Proceso Civil. Aquellos que requieren, según la ley, intervención del juez y que no se promueve contienda alguna entre partes. Y expresamente en 1823 del Código de Proceso Civil dice que si se hace oposición por legítimo contradictor, se va a hacer contencioso el negocio respectivo. Cuando uno escucha el alegato emitido contradictor y revisa su consulta, uno puede decir realmente que aquí no se esté promoviendo contienda alguna. Porque es cierto, hace un esfuerzo gigante durante todo su alegato para, mira, aquí no estaríamos realmente solicitando ningún tipo de sanción. Pero una y otra vez en su alegato se limitó a referirse a los contratos y a pedir que se modifiquen los contratos, que precisamente la sanción, vamos a ver más adelante, la principal sanción, la número 1, sanción la del 26 letra A, que establece el decreto de ley 211 para conducta contraria a libre competencia. Porque está pidiendo expresamente que se revisen contratos ya celebrados hace varios años, algunos de ellos, vuestra excelencia, plenamente consolidados, vigentes, produciendo pleno efecto. Y no solamente que se revisen los contratos y modifiquen su cláusula, está pidiendo incluso que aquel elemento que más de la esencia en estos contratos, cuál viene a ser uno de los más relevantes desde el punto de vista del derecho civil, el precio, lo que llaman la estructura tarifaria, se modifique por decisión del Tribunal de Defensa Libre de Competencia y de vuestra excelencia. Y agrega, mi distinguido contradictor, que en su criterio, dice en su criterio, no tengo certeza, pero en mi criterio dice, se darían todos los supuestos para sostener que aquí habría una infracción a la libre competencia. Pero dicen, en mi criterio, dice. Se define el mercado relevante, menciona que habría una posición de abuso o posición de dominio, habría, condicional. Dice que habría una relación de independencia entre los locatarios con los operadores, que habrían barreras de salida, no solamente barreras de salida fácticas, sino que barreras de salida impuestas por los operadores, centro comercial impuestas, se lo dice expresamente, y derechamente habla de que aquí habrían, por tanto, ilícitos de abuso, de posición de dominio, y menciona cuáles, además, aventura cuáles, o sea, con lo cual dice que no hay imputación. Es bastante curioso la lectura que hace su propia consulta. Habla de la extracción de renta, habla del estrangulamiento márgenes, habla de discriminación arbitraria, que son los clásicos ilícitos de abuso o posición de dominio, vuestra excelencia. Pero dice, en realidad, como ocupa el condicional, el podrían, y que por la opacidad del mercado, por la ceguera que dice que se encontraría, no puede de alguna forma tener certeza, entonces en realidad por eso sería un asunto no contencioso. ¿Cómo puede ser, vuestra excelencia, que este sea el criterio? Por eso es que es tan relevante cuando uno revisa el artículo 18, número 2, y ve que ese artículo lo que entrega en competencia al tribunal para conocer vía consulta son asuntos de carácter no contencioso. Porque asumamos
que se le pide la terminación, que asumamos que no se pide derechamente en esta consulta, algo que es falso, podríamos lo piden, pero asumamos que no pide ninguna modificación de contrato. No. Simplemente que se constate una infracción. Asumamos que no hace ninguna imputación, lo cual también es falso, según hemos mencionado, y vamos a ver más adelante que hace imputaciones claramente. ¿Qué efecto tendría que el Tribunal de Defensa de Libre Competencia tenga que conocer si ciertas cláusulas contractuales que en teoría son impuestas por un operador comercial o un locatario infringen o no infringen la libre competencia? Porque de acoger aquello que solicita en esta consulta el mitingo contradictor, ¿qué tendría que decir el Tribunal de Defensa de Libre Competencia? Dice, mira, efectivamente, esta cláusula contractual específica viola la libre competencia, infringe la libre competencia. Si la infringe, el efecto que eso tiene, obviamente, que esta cláusula no puede continuar. El efecto que establece justamente la sanción del artículo 16 letra del decreto ley 211. Si se constata esa infracción, ¿qué tiene que hacer el fiscal nacional económico? Obviamente va a tener que proceder a requerir. Se constató por un tribunal de la República, Tribunal de Defensa, posiblemente también refrendado por vuestra excelencia, una infracción. Tendría que requerir para que se aplique la sanción de aquella infracción que se constata. ¿Y qué posibilidad que hay que en ese requerimiento ante el Tribunal de Defensa se resuelva algo distinto a lo que ya se habría resuelto en esta consulta hipotéticamente? Ninguna. ¿Quiénes conocen? Los mismos ministros del Tribunal de Defensa de Libre Competencia. Ni siquiera estarían inhabilitados, porque el artículo 32 expresamente dice que no estarían inhabilitados estos señores ministros. Con lo cual, uno ve que haya o no una pretensión punitiva, igual, en la forma como se plantea esta consulta, el tema es necesariamente contencioso. Pero aquí haya más pretensión punitiva. Lo anterior demuestra que es falso que esta resolución reclamada infringe el contenido y alcance del artículo 18 número 2, porque el 18 número 2 solamente permite conocer asuntos de carácter no contencioso. Y esto claramente, aquí sí se problema una contienda, claramente en la forma como está formulada esta consulta. Por eso, de acuerdo a la lógica de la institucionalidad de libre competencia, en la medida que se busque corregir, rectificar hechos pasados, hay que hacerlo vía un procedimiento contencioso. En la medida que se busque prevenir el esquema que procede a prevenir, digamos, con un objeto de prevención, en ese caso corresponde y es posible aplicar la consulta del 18 número 2. Sigamos analizando la reclamación. En la página 2 de la reclamación se dice, y también lo mencionó en Estrado, me distinguió contradictor, se dice, mira aquí, lo que ocurre es que en definitiva se terminó cercenando la facultad de aquel que tiene interés legítimo para consultar al honorable tribunal sobre hecho, acto o contrato existente. Ese cerceno ya no existe esa facultad, con este criterio que establece el tribunal. Pero vuestra excelencia, si esto es falso, si esa facultad no existe, el 18 número 2 no permite simplemente derechamente consultar hechos, actos o contratos existentes por celebrarse. Lo que el 18 número 2 permite, mencionábamos, es precisamente consultar asuntos de carácter no contencioso sobre aquellos hechos, actos o contratos existentes por celebrarse. Con lo cual aquí no se ha cercenado nada, si está hablando de una facultad, de una potestad que simplemente no existe. O lo mismo, si el asunto es contencioso y lo que se está justamente consultando, algo que es contencioso, dispone de diversas herramientas, mi distinguido contradictor, para hacerlo. Puede denunciar ante la Fiscalía Nacional Económica la conducta, y está el órgano persecutor que debe investigar y posteriormente debe requerirse si se estima que hay base para hacerlo. Puede derechamente demandar. Y si dice que el mercado está tan opaco que no tiene antecedentes suficientes, bueno, nuevamente a través de la denuncia se puede corregir, digamos, aquella opacidad que él menciona, o dos, también puede hacer uso de la medida prejudicial probatoria de pedir los antecedentes que necesite para poder tratar de lograr aclarar las dudas, digamos, ¿cierto? O la opacidad que de alguna forma estaría afectándole para poder demandar derechamente. Pero lo que está claro, por tanto, tanto estos medios, digamos, que están a nuestro alcance. Lo relevante aquí es que aquí no se ha cercenado simplemente nada. Una consulta puede referirse a hechos, actos o contratos existentes, pero a la medida que no sea contenciosa. Y lo va a hacer claramente, como en este caso, cuando se promueve una contienda que es evidente, por algo estamos aquí, de alguna forma, todas las contrapartes de los contratos respectivos, disputando lo que está haciendo esta asociación gremial del punto de vista de la libre competencia, en la forma como lo está haciendo. Sigamos analizando la reclamación. En la página 6 de la reclamación también se menciona, y también en parte lo mencionó en su alegato, mi distinguido contradictor, dice que solo se estaría sometiendo a conocimiento del Tribunal de Defensa de Libre Competencia acto o contrato existente, dice que a criterio no está representada podrían infringir las disposiciones del decreto ley 211, circunstancia agrega sobre la cual no existe certeza. Y dice, solamente buscamos aquí la mínima certeza jurídica, agrega en la página 14. Quiero detenerme en esto, vuestra excelencia. Porque por un lado señala que estos actos y contratos a criterio de la acción gremial se infringirían la libre competencia. Pero por otra parte dice, mira, como no tengo total certeza, esto lo puede conocer vuestra excelencia vía el procedimiento voluntario.
En cambio, si tuviese certeza, tendría que ser contencioso. ¿Tiene algún sustento esto que se pide a vuestra excelencia? Porque al acogerse este criterio, los abogados de la plaza tendríamos que cambiar todas las opiniones legales que hemos informado en el pasado respecto a qué establece la ley y cuál es el criterio de vuestra excelencia para cuándo un tribunal puede conocer un asunto vía procedimiento voluntario o vía procedimiento contencioso. Tendríamos que decir que a partir de ahora ya no va a depender de la naturaleza del asunto si se conoce bajo un procedimiento voluntario contencioso, sino que dependería estrictamente o simplemente de lo que se escriba en el escrito por parte de la consultante. Si menciona que de alguna manera el hecho de este contrato infringe la libre competencia y sin el lenguaje condicional, en ese caso sería contencioso. Pero simplemente dice que no tiene certeza y que por tanto infringiría, sería en ese caso voluntario. Es decir, dejaríamos entregado simplemente al consultante la definición. Si ocupa una I con una tilde, el IA, en ese caso sería simplemente voluntario. Si no, sería contencioso. Es absurdo, vuestra excelencia. Sigamos analizando la reclamación. En la página 26 de la reclamación, la asociación gremial también menciona que aquí, y lo dijo también hoy día muchas veces, que aquí no ha solicitado que se declare que los operadores de centros comerciales han cometido acto anticompetitivo, sino que solamente busca certeza. Y dice que no se imputa ningún ilícito. Y hoy día también lo mencionó, o al menos 3 veces, que no estaría imputando ningún tipo de ilícito a los operadores de centros comerciales, sino que simplemente pide que se analicen los contratos respectivos. Solamente buscaría certeza, no imputa nada, dice. Por excelencia, ya decíamos primero que era irrelevante, dada la estructura de esta consulta, si se imputa o no se imputa un ilícito. Porque desde el momento que se solicita que se declare que un acto o contrato existente infringe la libre competencia, no hay forma que el tribunal pueda constatar aquella infracción que se solicita que lo haga vía un procedimiento voluntario, sin que a su vez, digamos, declare que aquí hay una infracción, con todas las consecuencias que se siguen de aquella constatación de infracción que mencionábamos antes. Pero lo relevante, además, es que incluso ese ejercicio hipotético de que decíamos de que aquí podría, si no se imputara, cómo se vería el asunto, en este caso puntual aquí sí hay imputación, se imputa. Uno no necesariamente porque diga que infringiría, no está haciendo la imputación de infracción a la libre competencia. No porque ese equipo simplemente se ocupe de una dejar de haber infracción. Aquí, como expresamente la resolución recurrida menciona, vuestra excelencia, en considerando tercero, aquí expresamente se dijo que los operadores comerciales gozarían, ¿sí?, gozarían de posición de dominio, que existiría una relación de dependencia, se dice expresamente en la consulta, entre los locatarios y los operadores, que los operadores impondrían unilateralmente diversas condiciones contractuales, que se daría un efecto anticompetitivo, y menciona, efecto anticompetitivo, probablemente se mencionan los ilícitos de abuso o posición de dominio, de extracción de renta y de potencial estrangulamiento de márgenes, dice. Que habría barreras de salida, las cuales son impuestas por estos operadores, dice expresamente. Y habla también, digamos, de que justamente este efecto conglomerado de integración vertical que mencionaba generaría riesgo de conducta arbitrariamente discriminatoria. Todos esos son ilícitos de abuso o posición de dominio, vuestra excelencia, así reconocidos por la doctrina y también por el excelentísimo tribunal en varias ocasiones en el pasado. Es decir, ¿cómo no se va a imputar algo? ¿Cómo no habría ninguna imputación, sino que solamente estaría buscando certeza? Así con todo esto, independiente que ocupe un condicional, que ocupe esta I con la tilde, lo que está haciendo es que está imputando infracción a la libre competencia. Y eso es lo que está pidiendo el Tribunal de Defensa, que constate. Por eso la resolución recurrida tiene todo el sentido del mundo, como se dictó. Sigamos analizando la consulta. En la página 37 también de la reclamación se menciona, si se mire, y lo dijo ella también largamente en su alegato, mi distinguido contradictor. Si revisamos el petitorio de la consulta, dice expresamente, y dije, si revisamos lo que se pide en la consulta, mencionaba, aquí no se pide la imposición de medida o condición que puedan ser asimilables al establecimiento de una sanción. No se pediría ninguna sanción. Uno dice, bueno, veamos el petitorio, pues se lo dice expresamente, digamos, en su reclamación, que no pide nada, vamos, ¿qué pide en el petitorio? Y uno revisa el petitorio de la consulta, que está en la página 70, y dice expresamente que, para que le dice al tribunal, si me permite muy brevemente, señor presidente, dice, para que luego de determinar si está hecho acto de contrato contravenir la libre competencia, pueda fijar las condiciones o medidas que se proponen. Condiciones o medidas que se proponen. Página 70 de la consulta. Bueno, dice, bueno, miramos, las propone porque no están en el petitorio, pero condiciones o medidas que se proponen. Bueno, uno mira 4 páginas antes. Página 66 de la consulta. Dice, medidas que se proponen. Justo lo que está pidiendo el petitorio, que sea lo que se aplique. ¿Y qué es lo que menciona? 4 o 5 páginas, digamos, de medidas, pero simplemente mencionando alguna, vuestra excelencia. Página 67.
que se deje sin efecto todas aquellas cláusulas contractuales contenidas en la norma general dictada por los operadores en los contratos respectivos del Tribunal Tímico Contrario de la Libre Competencia. Página 68 de la consulta. Está pidiendo que se modifique la estructura tarifaria, el precio de los contratos, es este elemento de la esencia de los precios de los contratos respectivos, que se modifique por disposición del tribunal. Página 68, que aquella cláusula que en algunos contratos aparentemente permite que se modifique la renta mensual en algunas fechas precisas, que simplemente se elimine la posibilidad de modificar esa renta mensual que establece el contrato respectivo, otra modificación del contrato que sigue sin efecto, aquella cláusula del contrato. Página 69, se dejen sin efecto una serie de otras cláusulas contractuales en virtud de este efecto de conglomerado. Es decir, múltiples medidas que se proponen, que son justamente el objeto, el petitorio de la consulta, en la cual pide que se altere, modifique, se deje en efecto la cláusula de contrato existente, celebrado hace varios años. Y si luego revisamos el decreto de ley 111, y uno mira el artículo 26, que justamente es el que establece las sanciones, y aquí no cabe distinguir, como hacía distinguido contradictor, que algunos numerales establecen sanciones y otros no. Si el 26 califica todo ello de sanciones, y es bastante claro, y lo dice expresamente en el inciso tercero del 26, que todos son sanciones, si uno ve el artículo 26 y establece la primera sanción, que puede establecerse en un procedimiento de consulta, de procedimiento contencioso, perdón, cuando se ha presentado un requerimiento por la Fiscalía o una demanda por legítimo contradictor. Primera sanción que se puede establecer: modificar o poner término, actos o contratos. Modificar o poner término, actos, contratos, dice, que sean contrarios a la disposición de la presente ley. Artículo 26, letra A, la sanción. Entonces, ¿en qué quedamos, Vuestra Excelencia? Si la modificación de contrato precisamente una de las sanciones, la primera que establece el artículo 26, y precisamente lo que está estableciendo mi distinguido contradictor, lo que está proponiendo, lo que pide que se haga en esta consulta, es que se establezcan estas sanciones, esta sanción de modificación de acto de contrato, claramente está pidiendo una sanción. Con lo cual, Vuestra Excelencia, a veces uno puede argumentar, y hace un esfuerzo, digamos, en el trabajo de argumentar, mejor o peor, pero hay cierto espacio. Pero en este caso aquí no hay ningún espacio. Es evidente que aquí sí se suscitaron sanciones, no hay ninguna duda. Sigamos analizando la reclamación. También. En la página 44 dice, mire, Vuestra Excelencia dice, para efecto de la consulta, aquí no es relevante que se determine que los operadores efectivamente han cometido dicho ilícito competitivo, dice. No es relevante que se determine que han cometido ilícito competitivo, solamente interesa que el tribunal reconozca el riesgo producido y tome las medidas. Lo mismo que decía mi distinguido contradictor varias veces el día legal. Aquí solamente quiero que constate el riesgo producido. No haga ninguna constatación de ilícito, nada. Pero, Vuestra Excelencia, esto suena bien cuando uno lo menciona, pero analíticamente, intelectualmente, ¿es posible hacer esto? Porque cuando uno lo piensa desde el punto de vista analítico, ¿cuál es el riesgo anticompetitivo que le pide que constate? Y lo dice precisamente en su consulta. El riesgo anticompetitivo precisamente que dice que estas cláusulas contractuales constituirían un potencial, dice, eventual ilícito de abuso o posición de dominio. Se está pidiendo expresamente que constate que el riesgo viene a ser el ilícito de abuso o posición de dominio, ya sea la extracción de renta, que llama, ya sea el estrangulamiento de márgenes, que llama, ya sea la discriminación arbitraria. Con lo cual, aquí esa separación que intenta hacer no admite ningún espacio desde el punto de vista racional, de la lógica, porque no es posible hacerlo en ese sentido. O sea, claramente lo que está pidiendo, cuando reconozca el riesgo producido, es que ese lenguaje, y lo que pide precisamente en su consulta, más con toda claridad, a pesar de que trate de suavizar hoy día el lenguaje en su alegato, le está pidiendo expresamente que constate si aquellas cláusulas contractuales infringen la libre competencia y hecha infracción constituye o no constituye un ilícito de abuso o posición de dominio, aquellos que menciona a título ejemplar, los tres que mencionaba, digamos, anteriormente. Con lo cual, no tiene sentido lo que pide desde el punto de vista de la lógica analítica, no tiene sentido lo que pide mi distinguido contradictor. Y finalmente, Vuestra Excelencia, también se acusa al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, dice que habría infringido el principio constitucional de la inexcusabilidad, en la página 26 de la reclamación. Y también se habría dejado en indefensión a Estación Gremial, y también hoy día lo dijo, que no quedó totalmente en indefensión, dice, los miembros de Estación Gremial, digamos, en virtud de la resolución del tribunal. ¿Indefensión es cierto que quedaron en indefensión, Vuestra Excelencia? ¿Se la deja en indefensión simplemente por aplicar lo que establece el artículo 18, número 2? ¿Por exigirle que tramite como asunto no contencioso algo que realmente no contencioso y no un asunto que promueve contienda? Porque la verdad que efectivamente tienen los medios de alcance perfectamente disponibles. Pueden denunciar, como mencionaba antes, la Fiscalía Nacional Económica si estiman que efectivamente hay un ilícito. Pueden derechamente demandar, o si les falta antecedentes, pueden tratar de recabar aquellos antecedentes vía la denuncia respectiva para que la Fiscalía, digamos, ejerciendo sus potestades,
pueda recabar lo que necesiten que se recabe, o derechamente también pueden solicitar, de acuerdo a lo que la ley dispone, ¿cierto?, una medida de producción probatoria. Por lo que está claro que aquí no hay indefensión, menos una indefensión por aplicar la ley como dispone expresamente el artículo 18, número 2, vuestra excelencia. Y respecto al principio de inexcusabilidad, ¿cómo haber infracción al principio de inexcusabilidad que menciona mi título contradictor? Por declarar que un escrito que se rotula como consulta, que pretende decir que simplemente porque dispone, porque habla de que sería un asunto no contencioso, va a ser un asunto no contencioso. Cuando en realidad es clarísimo que promueve una contienda, imputa ilícito y expresamente pide sanciones. Y por eso va a haber una infracción al principio de inexcusabilidad. No tiene sentido, vuestra excelencia. En razón de todo lo anterior, es que esta reclamación, respetuosamente entiendo esta parte, debe ser rechazada con costa. Porque, primeramente, viola el artículo 18, número 2, al presentar como consulta o rotular como consulta un asunto que es claramente de carácter contencioso, que promueve contienda. Infringe la garantía constitucional del artículo 19, número 3 de la Carta Fundamental, al denegar el derecho a mi representado de un racional y justo procedimiento, que consagra expresamente el legislador en el artículo 18, número 1, en relación con el artículo 19 y siguiente del decreto ley 211. También expresamente, y tercera razón para rechazarla, infringe el artículo 26 del decreto ley 211, al solicitar la imposición de sanciones en un procedimiento no contencioso, procedimiento voluntario, y expresamente solicita la sanción del artículo 26 letra A del decreto ley 211. También porque violenta el sentido común, porque intenta convencer que aceptaría un asunto no contencioso en el cual no se promueve contienda alguna, cuando uno ve que cada una de las pretensiones que menciona su consulta son contenciosas. Cada una de ellas busca justamente que se declare la licitud de contratos válidamente celebrados en ejercicio de la libertad contractual de las partes respectivas y que sean contractuales en un procedimiento que rotula como no contencioso. Esto en clara infracción de lo que dispone el artículo 18, número 2, en relación con el artículo 817 y siguiente del Código de Proceso Civil. Y finalmente también porque le pide a vuestra excelencia un criterio que realmente no tiene ningún sustento. Le pide que adopte el criterio para distinguir entre consulta y demanda, simplemente definiendo si que el consultante, entre comillas consultante, solicita o menciona que de alguna forma aquí la conducta, hecho acto contrato que pide que se revisen, infringirían la libre competencia. Basta con que simplemente manifieste incerteza, sería suficiente. Es decir, en buenas cuentas, le pide a vuestra excelencia que la diferencia relevante entre una y otra sea simplemente lo que mencionamos antes, la existencia de una I con una tilde. Si que el consultante agrega la I con la tilde, en ese caso simplemente sería una consulta. De lo contrario, sería un procedimiento contencioso. No importa la naturaleza, simplemente importa la calificación que haga el propiamente consultante con el lenguaje condicional que haga. Vuestra excelencia, eso no tiene ningún sustento en nuestra legislación y realmente llevaría a una conclusión muy errada desde el punto de vista de cómo ha funcionado esta institucionalidad de libre competencia por varios años ya y en forma bastante exitosa. Por todo ello, solicito se sirva a rechazar la reclamación con expresa condena en corte. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien. Puede alegar don Enrique Urrutia. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia del señor presidente, alego en representación de Biocor en otros autos sobre recurso de reclamación deducido por la Asociación Gremial de Retail Comercial AG, en adelante la Asociación Gremial, deducido en contra de la resolución de fecha 26 de octubre del año 2020, por medio de la cual el Honorable Tribunal de Defensa Libre Competencia resolvió no admitir a tramitación el asunto propuesto como no contencioso de la referida Asociación Gremial. Y con el mérito de lo que expondré a continuación, solicito que el recurso de reclamación interpuesto sea rechazado en todas sus partes por medio del decreto de ley 211, en realidad reviste el carácter manifiestamente de contencioso. Excelentísimo tribunal, en primer lugar, corresponde señalar que en la especie tiene plena aplicación el principio establecido por este excelentísimo tribunal en orden a que en el derecho a las cosas son lo que son. Lo que determina la naturaleza contenciosa o no contenciosa de un determinado asunto sometido al conocimiento del Tribunal de Defensa de la Competencia no es la voluntad de las partes, sino que es la naturaleza del asunto referido. En este sentido, excelentísimo tribunal, debo señalar que nuestros tribunales de justicia han sido consistentes y reiterativamente han resuelto que en la especie debe aplicarse el principio de realidad, es decir, las cosas son lo que son. Esta misma excelentísima Corte,
en una reciente sentencia, estableció, a propósito de una materia diferente de libre competencia, pero este principio con total claridad. Se trataba específicamente de la diferenciación entre una circular y un reglamento, estableciéndose que pese a que formalmente tenía el referido acto la rótula de circular, en la especie se trataba de normas generales abstractas que afectaban a particular y por lo tanto debía considerarse como un reglamento. Y así, excelentísimo tribunal estableció, y me permito leer en esta parte la sentencia, lo que dice que para resolver el problema planteado por los recurrentes, no debe estarse únicamente a la forma que adopta el acto, sino que debe atenderse a su contenido sustantivo. Y más adelante señala que, en buen chileno, dice, en buenas cuentas, en derecho las cosas son lo que son y no lo que se dicen que son. En este mismo sentido, excelentísimo tribunal, el Tribunal de Defensa de Libre Competencia ha reiterado y ha ratificado este criterio en diferentes oportunidades en las cuales se ha intentado tramitar ante él procedimientos que revisten el carácter de contencioso bajo las normas del procedimiento no contencioso. Ejemplos de estos tenemos los roles no contenciosos, el 439, el 419, el 410, el 296, el 194 y el 146. El último de ellos recién el año 2017. Por lo tanto, excelentísimo tribunal, más allá del cuidado del lenguaje que se establece, que pone la consultante, tanto en su presentación original de consulta como el recurso de reclamación y ante estos estrados, lo cierto es que efectivamente se están imputando a mi representada y al resto de los operadores de la industria de los centros comerciales, se están imputando efectivamente ilícitos contrarios a la libre competencia, los cuales esta parte rechaza. De respecto de esto, y para efecto de hacerlo mucho más gráfico y específico, la verdad que me voy a referir a algunas de las partes de la consulta en donde efectivamente se imputan ilícitos de libre competencia. En este sentido, excelentísimo tribunal, me refiero, por ejemplo, a la página 4, donde se dice que no incondicional, sino que las partes detentan una posición dominante, que existe una dependencia de los locatarios. En la página 5 también se habla, en este caso sí como potencial, de estrangulamiento de márgenes, se habla de la extracción de rentas. En la página 7, cuando se dice quiénes son los que integran esta asociación gremial, se dice que estos son los afectados, quienes se ven directamente afectados por aquellos actos que se ponen en conocimiento del tribunal. En la página 30, y en esto es muy importante también, se habla aquí no condicional, que son los operadores, que son los que existen evidentes barreras de salida que son propiciadas por los centros comerciales. Es decir, no estamos hablando aquí de un condicional, sino que está hablando de una imputación directa de que se están generando barreras de salida por parte de los operadores, es decir, conductas estratégicas que estarían destinadas a afectar la libre competencia. A su turno, por ejemplo, en la página 54, en el título de la misma, tampoco se habla en condicional. ¿Cuál es el título de esta? Dice, cláusulas que imponen restricciones a los arrendatarios, limitando su independencia para competir. No puede ser más claro, no es condicional. En este caso, más allá que en muchas oportunidades se hace condicional, en algunas se va el lenguaje y efectivamente se dice lo que realmente se quiere decir. En este sentido, excelentísimo tribunal, es así que el Tribunal de Defensa de Libre Competencia, cuando resuelve esto en su considerando cuarto, lo dice con toda su letra y de manera muy precisa. Dice que en los hechos, más allá que se presenta como potenciales, en los hechos se están imputando conductas contrarias a la libre competencia. Y dice, el acogimiento, y en esto remitiéndose a una sentencia, una jurisprudencia de este excelentísimo tribunal, dice, el acogimiento de las peticiones formuladas por la asociación gremial necesariamente impone que se califiquen conductas como contrarias a la libre competencia y eso vuelve contencioso el asunto. Hace referencia a la sentencia del 14 de mayo del año 2018. De esta manera, excelentísimo tribunal, más allá del cuidado del lenguaje que tiene la reclamante en estos autos, lo cierto es que sí se están imputando conductas contra la libre competencia a los diferentes operadores. ¿Y por qué es relevante establecer esto? Porque el procedimiento no contencioso, por más que en estrado se ha sostenido y también en el recurso de reclamación, se ha sostenido que otorga las mismas garantías para el procedimiento contencioso como el no contencioso, ello no es efectivo. Esta misma excelentísimo tribunal así lo ha declarado recientemente, señalando que no gozan de las mismas garantías. Distinguido contradictor lo decía anteriormente, no existen testigos, no existe absolución de posiciones, incluso por el transcurso mismo del procedimiento no contencioso, nos encontramos con que no existe la posibilidad de rebatir o de refutar y de controvertir las diferentes imputaciones que nos pueden ser formuladas. Recordemos que esto pasa por una publicación y cualquiera se puede hacer parte y dentro del mismo plazo todos
aportan su respectivo antecedente y formulan aquello que estiman del caso. Por lo tanto, nos podemos encontrar expuestos a que esta parte no tenga la oportunidad de rebatir aquello que se formula como contrario a la libre competencia. En este sentido, excelentísimo tribunal, me gustaría hacer referencia precisamente a la sentencia de 14 de mayo de 2018 de este tribunal, en la cual, a propósito de la organización de ENEL, en la cual específicamente se señala que el procedimiento no contencioso no otorga las mismas garantías para efectos de que aquellas personas que son afectadas puedan hacer valer sus derechos, controvertir, rendir la prueba, etc. Respecto de esto, excelentísimo tribunal, también se encuentra la sentencia del año 2014, dictada respecto de Transbank, en que también se intentaba llevar adelante un procedimiento no contencioso, pero en este caso, y esto es de gran importancia, y me permito leerlo con su venia, señor presidente. Puede hacerlo, sí. Muchas gracias. En el que se señalaba que en este sentido resulta relevante subrayar que la naturaleza y entidad de las medidas solicitadas por la Fiscalía Nacional Económica, en cuanto ellas lo que pretende es que en definitiva se modifiquen o extingan derechos emanados de contratos vigentes. Se modifiquen o extingan derechos emanados de contratos vigentes. Y en ese caso dice que, tal como lo dice el Tribunal de Defensa de la Competencia, sí, el acogimiento de tales medidas supondría dejar sin efecto convenciones con pleno vigor. Es exactamente lo que ocurre en este caso. En este sentido, excelentísimo tribunal, también debo señalar que en el recurso de reclamación y también en estrado se hace referencia a que ambos procedimientos, y así habría sido declarado por la excelentísima Corte, regularían de la misma forma los derechos y garantías de las partes. No es efectivo, excelentísimo tribunal. Esta misma Corte, la sentencia que se señala, que es precisamente aquella del gas, considerando décimo, lo que señala es una cosa distinta. Lo que señala es que en el caso particular de ese procedimiento analizado, la excelentísima Corte no logró, digamos, vislumbrar, es lo que señala, que se habría privado al reclamante, en ese caso, de realizar alguna alegación concreta o de una prueba específica. Es decir, se analizó ese procedimiento específico, cómo se había llevado a cabo, y eso es lo que se señala. Pero en ningún caso esta excelentísima Corte ha pretendido igualar ambos procedimientos porque no lo son. El procedimiento contencioso previsto para contiendas como la que estamos analizando, contienda entre partes, establece todos aquellos mecanismos para que las partes puedan hacer valer sus derechos. Por otra parte, excelentísimo tribunal, me gustaría señalar que, y esto es muy relevante, en la página 37 de la consulta se señala que lo que determina, digamos, el carácter no contencioso, o es muy importante, o es determinante para ello, es atender a cuál es la solicitud que se hace. Y en esto, la recurrente señala qué es lo que no hace, según ella, en la consulta que ha formulado ante el excelentísimo, ante el Honorable Tribunal de Defensa y Competencia. Y lo primero que dice es que no se solicita que se declare que los operadores de centros comerciales han atentado contra la libre competencia. Pues bien, cuando uno va a ver las medidas que propone, se encuentra precisamente con que ello no es correcto, con que no es efectivo. Pues en el capítulo primero de ella, de esta serie de medidas, que son varias páginas, señala medidas generales respecto de la imposición de cláusulas contractuales. ¿Y qué es lo que dice? Consigna que se dejen sin efecto todas aquellas cláusulas contractuales contenidas en la norma general de operadores y en los contratos particulares celebrados por un locatario que el tribunal estime que son contra la libre competencia. Es decir, aquello que dice que no está pidiendo es específicamente lo que pide en el número 1 de las medidas, en la página 67. Y así, excelentísimo tribunal, uno puede ir viendo lo mismo respecto del número 2, del número 3, del número 4, del número 5. En todas ellas se solicitan específicamente una serie de medidas que conforme al artículo 26 del decreto ley 211, sin lugar a dudas constituyen sanciones. Por lo tanto, no es correcto que en este caso no se estén pidiendo sanciones. Aquí se están haciendo imputaciones de vicio de libre competencia y se están solicitando sanciones. Quizá la más representativa de ellas es que se dejen sin efecto actos y contratos que se encuentran plenamente vigentes. En definitiva, excelentísimo tribunal, lo que solicito es que en este caso se rechace la consulta, pues no se ha de indefensión al consultante, toda vez que dispone de todos los medios establecidos en la ley para ejercer sus derechos, sea a través de la demanda, sea a través de recurrir a la Fiscalía Nacional Económica, o sea a través de medidas que le permitan hacerse los antecedentes que sostienen estrado, curiosamente,
con los que no cuenta. Cuando uno lee la consulta original, en que no se contarían con los antecedentes. La verdad es que los contratos los conoce la consultante, las normas generales las conoce la consultante, por lo tanto cuenta con todos los medios para formular, no en términos condicionales, y en otros casos no condicionales, y valerse de un procedimiento que no está previsto para tales efectos. Por lo tanto, excelentísimo tribunal, en virtud de los puestos, solicito tenga bien rechazar el recurso de reclamación deducido por la asociación gremial. Puede alegar don Luis Cordero. Muchas gracias, señor presidente. Con la buena de vuestra señoría, vengo a formular alegaciones en representación de Plaza S.A. en la reclamación interpuesta por la Asociación Gremial de Retail, con la finalidad, bastante obvia, de que esta excelentísima Corte rechace la reclamación interpuesta y por esa vía se confirme la resolución de 26 de octubre del presente año del Honorable Tribunal de la Libre Competencia. No. Como señaló el tribunal y como ha señalado esta Corte, es la naturaleza del asunto y no aquella que declaren las partes la que define el procedimiento. Y que ¿por qué estamos aquí, su señoría? ¿No? Para tratar de explicar razonablemente bien por qué es razonable la decisión del Honorable Tribunal de Libre Competencia, de que lo que aquí se discute en verdad es una cuestión contenciosa y no un asunto no contencioso, dividiré mi presentación en 3 secciones. En la primera trataré de explicar por qué las premisas sobre las cuales descansa un asunto no contencioso no se dan en el presente caso, sino que por el contrario, se dan las premisas del asunto contencioso. Lo segundo es que me permitiré exponer brevemente cuáles han sido los criterios que esta excelentísima sala ha tenido precisamente en asuntos similares, no necesariamente referidos a cuestiones de libre competencia, sino que a criterios generales de derecho público que ha tratado de garantizar para mantener la identidad de los procedimientos y la legitimidad de las medidas. Y en tercer lugar, en consecuencia, trataré de sostener por qué el abogado de la consultante se equivoca al afirmar que ha existido cercenamiento de derechos, sino que por el contrario, sus derechos se encuentran suficientemente garantizados legal y constitucionalmente, solo que debe utilizar el procedimiento idóneo. Las premisas, señoría. Bueno, las premisas son extremadamente relevantes para poder definir si la legitimidad del procedimiento es cosas porque pareciera que las formas son simplemente adjetivas y todos bien saben en esta audiencia que las formas son fondo. ¿Y por qué esta discusión es tan relevante? Porque en general los asuntos no contenciosos son comprendidos como la necesidad de una intervención judicial para asignar derechos no controvertidos, o para autorizar, o para homologar o controlar prospectivamente un determinado tipo de acto, ¿no? Si existe discrepancia, su señoría, sobre prácticas, si existe discrepancia sobre interpretación de los hechos, sobre antecedentes o pruebas que se entregan, entonces el asunto deja de ser una cuestión no contenciosa y se transforma en un asunto contencioso. Eso explica, naturalmente, tanto en el procedimiento civil como en el procedimiento de libre competencia, que iniciado un asunto como no contencioso, este se pueda transformar en contencioso, para lo cual requiere de controversia. La discrepancia de que sucede entre los intervinientes revela de alguna otra manera entonces que estamos en presencia de él. ¿Y por qué esto importa? Bueno, porque la opción por un camino u otro no es trivial. Ya se ha sostenido con bastante énfasis por los abogados Eizaguirre y Urrutia, que el camino elegido tiene consecuencias disímiles en una hipótesis u otra. Por más esfuerzo que hace el distinguido abogado consultante, pareciera que en un momento determinado es irrelevante la distinción entre un procedimiento contencioso y no contencioso. Pareciera que aplican las mismas reglas, que los criterios de resolución son exactamente los mismos, que el estándar de convicción del tribunal es exactamente el mismo. Y lo cierto es que por mayor esfuerzo que él realice, la conclusión evidentemente es distinta. Como han señalado los abogados Eizaguirre y Urrutia, que han hecho una extensa exégesis del contenido de la solicitud, y que por cierto yo me remito a ellas, no tiene sentido que yo haga referencia a cada una de ellas, porque ya la han planteado. Sí me permitiría hacer referencia
al informe en derecho que esta parte ha acompañado del profesor Tomás Menchaca. Con su autorización, señor presidente, si me permite, solo quiero leer. Puede hacerlo. El profesor Menchaca señala en su informe, refiriéndose entre otras cosas a las exégesis de los planteamientos que aquí se han hecho con anterioridad de la solicitud y de las medidas formuladas, dice el informe Menchaca, comillas, es absolutamente evidente que la única razón por la cual los hechos y conductas recién descritos podrían considerarse contrarios a la libre competencia sería por estimar que se trata de un abuso de posición dominante, de carácter vertical, consistente en la imposición de condiciones de contratación que a juicio de la consultante serían abusivas, todo lo cual implica una imputación de conductas anticompetitivas a un tercero, de las cuales ese tercero tiene derecho a controvertirlas en un asunto contencioso. Cierre de la cita. El informe en derecho se encuentra disponible en estos autos. Y es por eso entonces que la utilización del procedimiento correcto tiene consecuencias bien determinantes para cada uno de quienes intervienen en el procedimiento. Si lo que se imputa, implícita, velada, pero en ocasiones explícitamente, es la ejecución de un conjunto de actos contrarios a la libre competencia, abuso de posición dominante en varias de las expresiones de la consulta y en varias de las afirmaciones que hoy, de hecho, ha realizado el abogado de la consultante, es evidente que lo que se está imputando es un hecho ilícito que esta parte, como las anteriores, también rebaten. Por lo tanto, el asunto es esencialmente controvertido y es en consecuencia el procedimiento idóneo, el contencioso, el asunto donde esto debiera debatirse. El asunto todavía es más evidente, su señoría. Cuando aquí se ha hecho referencia a lo solicitado en la parte petitoria, la primera medida, aquella que está vinculada a dejar sin efecto las cláusulas contractuales, es prácticamente el contenido y redacción del artículo 26, contenido de una sentencia contenciosa, letra A, que está asociada a las medidas contractuales y cuyo inciso final señala que todas las medidas que están ahí, todas, son consideradas sanciones. No es la pretensión de quien formula la consulta, es la naturaleza del contenido que ella viene, lo que define el objetivo y el procedimiento de ella. Por eso las premisas sobre las cuales descansa esta consulta son erradas, su señoría. Y por eso la premisa no contenciosa no se aplica en este supuesto y bien resuelve el Tribunal de Libre Competencia cuando aprecia en su globalidad el contenido de ella, lo declarado, lo señalado y lo pretendido. Pero ¿por qué esta situación es tan importante? Bueno, porque aquí hay una discusión de derecho público un poco más general, su señoría. Y esta excelentísima sala, en mi opinión, creo que ha sido lo suficientemente consistente en el tiempo para dar señales en este sentido. En otros términos, lo que se debate aquí no es simplemente un asunto de libre competencia. Lo que aquí se debate es cuál es el estándar de derecho público que garantiza adecuadamente los derechos de las partes que intervienen en un procedimiento. ¿Por qué? Porque el uso del procedimiento correcto es lo que legitima la decisión final, ¿no? Su señoría, esta excelentísima sala, en muchísimas ocasiones, ustedes conocen mejor que yo, ha señalado que una sanción supone una reacción de una infracción al ordenamiento jurídico que justifica la adopción de una medida correctora. Y sobre ello, esta excelentísima sala ha construido toda una teoría sustantiva y procedimental de derecho sancionador. Uno de los elementos claves de esa doctrina señalada por esta excelentísima sala es la cuestión procedimental. Para esta excelentísima corte, el procedimiento es determinante para definir la legitimidad de un acto que tenga una condición sancionatoria. Esa es la idea, tantas veces repetida, bajo la idea de un justo y racional procedimiento. No es una afirmación simplemente genérica, no es una afirmación o una garantía absolutamente formal. En la heterogeneidad de procedimientos requiere la adecuación específica, porque la homologación de un procedimiento para una situación distinta implicaría adelgazar garantías en un lugar en relación a otro. Y por eso, el criterio rector que ha utilizado
utilizado esta sala tiene que ver precisamente con la idea sancionatoria. Si me permite, vuestra señoría, solo recordar algunos ejemplos. Esta sala ha sido especialmente severa cuando la autoridad administrativa, por ejemplo, decide retirar un acto administrativo bajo ideas de interés general, cuando en verdad lo que está sosteniendo es que hay un acto ilícito. Esta excelentísima Corte lo que ha dicho: ojo, usted está ocupando la potestad invalidatoria, no puede utilizar cualquier procedimiento para eso, tiene que utilizar un procedimiento que dé garantía de justo y racional procedimiento, la audiencia previa. Este excelentísimo tribunal ha señalado la tan debatida discusión sobre las contratas y el ejercicio de la facultad mientras sean necesarios sus servicios. Más allá de la discrepancia interna, en una cosa sí está plenamente de acuerdo esta sala. Y es que si yo cito ese título, pero en verdad lo que estoy haciendo es removiendo a un funcionario por un problema de desempeño o por un problema de infracción a sus deberes, lo que esta excelentísima sala ha dicho: un momento, usted lo que debe hacer es instruir el procedimiento calificatorio o el procedimiento disciplinario. No oculte a través de una medida legítima, en verdad, una pretensión sancionatoria. Así lo ha hecho, por ejemplo, respecto de destinaciones funcionarias cuando en verdad son sanciones. O bien, incluso en aquella hipótesis de organismos de la sociedad civil o grupos intermedios. Los tantos casos de clubes o cuerpos de bomberos que llegan a vuestra excelentísima señoría a resolver medidas de honor. Esta excelentísima sala lo que ha dicho es que esas medidas de honor en verdad son procedimientos sancionatorios y en consecuencia deben someterse a un justo y racional procedimiento. En el clásico caso SBIF Corbanca, su señoría, los que dijeron esencialmente es que simple comunicaciones entre autoridad y regulado no justifican que al final la autoridad tenga legitimación para poder aplicar una sanción. El involucrado tiene que saber desde el inicio que la pretensión que se busca es una pretensión sancionatoria. De lo contrario, se afecta el justo y racional procedimiento. En consecuencia, su señoría, es lo suficientemente consistente la jurisprudencia de esta sala en distintos ámbitos de los asuntos que conoce, que la pretensión sancionatoria oculta no puede ser tramitada bajo cualquier procedimiento. Esencialmente, porque cuando una medida de esas características se asoma, como lo que sucede en este caso y que tantas veces se ha relatado con anterioridad, y el propio informe del profesor Menchaca así lo declara, entonces lo que tenemos es genuinamente la instrucción de un procedimiento sancionador. Y en consecuencia, las garantías del debido proceso administrativo son otras, su señoría. No son simplemente adjetivas, no son simplemente referencias generales, no son simplemente comunicaciones genéricas. Esta excelentísima sala ha sido bastante precisa. Cuando a alguien se le imputa la infracción, esa imputación debe ser concreta, específica, de modo tal que tenga suficiente conocimiento para poder ejercer sus derechos, pretensiones o referencias ambiguas, o aquellas que están planteadas en condicional, cuando por esa vía lo que se quiere es eludir el procedimiento respectivo, genuinamente afecta el debido proceso. Y por eso, señoría, quisiera cerrar con el tercer aspecto que he planteado en mi introducción. ¿Cuál es el procedimiento idóneo en este caso? Es bastante obvio a estas alturas que pareciera que el argumento que yo voy a sostener ahora es evidente, ¿no? El contencioso. El reclamante ha sostenido, equivocadamente en nuestra opinión, que aquí lo que hay es que se han cercenado sus derechos. Y en segundo lugar, y por lo tanto violando su derecho a la acción en la Constitución. Y en segundo lugar, inexcusabilidad. Por cierto, este segundo caso no es correcto. El Tribunal de Libre Competencia se ha pronunciado y ha dado razones y motivos para eso. No ha eludido el pronunciamiento sobre el fondo. Distinto es que el abogado de la reclamante no comparta su conclusión, pero de eso no se deriva que exista un problema de inexcusabilidad. Pero la segunda cuestión es todavía más relevante. La segunda cuestión es, ¿efectivamente se han cercenado sus derechos? Y la verdad es que no. Ya se ha explicado extensamente, su señoría, acá, que aquí lo que hay es que el reclamante tenía otra alternativa. ¿Cuál es ella? La denuncia, ¿cierto? No solo es la denuncia, es permitir que el órgano persecutor de libre competencia ejerza todas sus atribuciones, un privilegio que, por cierto, solo podría tener él si hace la denuncia. Pero en segundo lugar, podría efectivamente demandar en un asunto contencioso. Pero, ¿cuál es el contraargumento para eso? El contraargumento es que está en la opacidad, su señoría, no solo por las razones que ya se han señalado
Eso no es correcto, sino que basta mirar el cuarto otro sí de la reclamante, que a propósito de la solicitud antecedente, en rigor, si uno lo lee con detención, esa es una solicitud de exhibición de documentos sin ninguna de las garantías de las medidas prejudiciales. O sea, tal como señalado con anterioridad, no solo es el relato condicional, no solo es el contenido de lo que está imputado a cada uno de los operadores, no solo son las medidas que se piden, sino que además las medidas procesales son propios de un asunto contencioso, bajo la idea de que este es un asunto no contencioso. Y por eso el esfuerzo intelectual, mi distinguido contradictor, de decir, pero mire, en verdad, si usted ocupa el procedimiento de consulta del artículo 31, la verdad es que hay debido proceso. ¿No es cierto que eso no es así? Y esto es relevante, y es lo clave en este caso, cuando lo que se está discutiendo no es el término del procedimiento, no es un caso donde vuestras señorías tengan que mirar retrospectivamente el procedimiento y decir, bueno, ¿se garantizaron o no se garantizaron los derechos? No, su señoría. Esto es un asunto prospectivo, es en la puerta de entrada, dado el contenido y redacción de la consulta, dado lo solicitado y dado el contenido y redacción de la ley de libre competencia, si lo solicitado ahí es un asunto contencioso o no. Y no solo por una cuestión de pretensión sancionatoria, sino porque es esencialmente un asunto controvertido. De ahí, en consecuencia, que sea tan importante el estándar que definan vuestras señorías. Por eso es equívoco sostener que ambos procedimientos tienen idénticas garantías. Esa simple afirmación, su señoría, permite llegar a la conclusión que entonces no tiene sentido la distinción entre un asunto contencioso y no contencioso. Esa conclusión tiene un resultado inútil. Ciertamente no da sentido al régimen de garantías y, por cierto, rompe la naturaleza del sistema institucional sobre el cual han sido construidos ambos procedimientos. Y para terminar, su señoría, fíjese que del relato de la consulta, pero sobre todo de lo que se ha planteado en estrados hoy, se ha hecho afirmaciones como, por ejemplo, una vez presentada la consulta, se le ha solicitado a los arrendadores que firmen determinado tipo de cláusulas contractuales. Esa afirmación es una simple afirmación, no está acreditada en autos. Y además, por cierto, esta parte la niega que sea así. Pero ese solo hecho demuestra lo que aquí se imputa. Y por eso es tan relevante la idea que subyace a que el procedimiento sea instruido adecuadamente y con todas las garantías. Y para terminar, del relato en estrados, pareciera que esta pretensión nunca podría ser contenciosa. De hecho, mi legítimo contradictor olvida por un segundo que el auto acordado permite del Honorable Tribunal de Libre Competencia transformar un asunto no contencioso en un asunto contencioso. Pero ¿cuál es la particularidad de este caso, su señoría? Que dada la manera en que está planteada la consulta, la única manera que suceda esto es que los operadores de centros comerciales se demanden a sí mismos, su señoría. Y eso es una pretensión, eso es un resultado completamente ilógico en el sistema institucional. No solo lo digo yo, lo reafirma el profesor Tomás Menchaca en su informe. Esa simple consecuencia de lo que subyace a la idea que está en el auto acordado devela todavía más, de un modo mucho más evidente, que lo que se debate en este asunto es un asunto contencioso. Por estas consideraciones, vuestras señorías, solicito se rechace la reclamación y se confirme la decisión del Honorable Tribunal de Libre Competencia. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, ¿me permitiría hacer dos breves rectificaciones de hecho? Me tiene que decir qué rectificación quiere realizar y yo le señalo si la puede hacer. Muy bien. Respecto de Parque Arauco, cuando se refiere expresamente a lo que señala el petitorio, saltándose específicamente una parte relevante del mismo. Pero no es necesario porque nosotros tenemos a la vista cuál es el petitorio. Muy bien, señor presidente. Y la segunda es respecto a la posibilidad de solicitar exhibición de documentos que está contemplada expresamente en el artículo 31, número 5, Ya, propio de muy procesos bien. contenciosos, no Es contenciosos. un tema de procedimiento, señor abogado. No es necesario hacer rectificación. Muy bien. Terminada la vista del recurso. Muy buenos días, señores abogados. Muchas gracias. Buenos días, señor presidente.